Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra tradicional mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Macario Esquetino para discutir dos temas muy polémicos. Primero, discutiremos el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo una reestructura total del aparato burocrático federal. Luego, debatiremos la intención de legalizar drogas como parte de la estrategia para pacificar el país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Javier, Héctor, Jorge Castañeda, buenas noches. Y en esta ocasión, Macario Esquetino. Macario, muy buenas noches. Muy buenas noches Gracias a todos. Por acompañarnos. Hombre, al contrario. Y arrancamos y vamos a comenzar discutiendo el anuncio de López Obrador de llevar a cabo una reestructura total del aparato burocrático federal. Esta acción implicará la desaparición de todas las delegaciones federales para crear 32 coordinaciones, la eliminación de las áreas de comunicación social y la reducción de subsecretarías en varias dependencias gubernamentales, así como la reducción de los salarios de la alta burocracia. López Obrador aseveró que también va adelante con su plan de descentralizar las dependencias federales hacia los estados, aunque será un proceso paulatino que podría comenzar con el traslado de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo. Explicó esta reestructuración del gobierno federal que ya vendría incluida en el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 y afirmó que los recursos que se ahorren se reflejarán en un aumento de salarios a soldados, marinos, enfermeras y médicos y maestros. En fin, se trata de quitarle privilegios a los funcionarios de alto nivel y reducir el aparato burocrático del Estado. Héctor, creo que aquí muchos temas, unos mucho más relevantes que otros más simbólicos, pero ¿qué decir de todo esto? Primero estoy asustado con que ya se esté concretando el paso de la Secretaría de Turismo Tú no quieres irte a vivir allá. A Quintana Roo, ¿no? Porque yo soy oriundo de la ciudad de Chetumal y sé cómo está esa ciudad. Y lo que puede suceder es que si trasladan la Secretaría destruye Chetumal y Chetumal destruye a la Secretaría con relativa facilidad. Pero bueno, entre más oigo esto, más me parece que va a ser el espacio de la batalla política, burocrática, central de López Obrador, y entre más detalles oigo, más me parece que es una batalla que está completamente destinada a perderse o a crear un gigantesco caos en la administración pública, una situación de incertidumbre muy seria para, supongo que muchos de sus votantes, que yo imagino que la burocracia federal fue muy votante de López Obrador. Y la única explicación que encuentro es que esto tiene, desde luego, una lógica política, una lógica de captura política de los espacios burocráticos para efectos de la captura política de los espacios políticos. Me explico. La idea de correr a 390,000 o a 190,000 personajes de confianza también tiene atrás la idea de poder ocupar esos espacios con personajes de la confianza del gobierno federal. Nombrar 32 coordinadores estatales es poner en cada estado un competidor y un vigilante y una especie como de controlador del gobierno electo legítimamente de ese estado. Es una manera de implantarse con una figura pública que es fundamental para la vida del Estado porque es por donde cruzan los recursos federales hacia los estados, y a la vez esos personajes cuyos nombres ya conocemos son todos políticos, y son todos políticos locales, y son todos políticos que han participado, algunos en la elección pasada, por la elección de gobernador o por algún otro puesto popular, de modo que son competidores puros y duros del gobernador electo. Y el tema de la descentralización de las secretarías, que parece contraria a la idea de la centralización que implican estos coordinadores,
también tiene el sentido de que cada ciudad importante, cada estado importante va a tener como una especie de alto burócrata federal que va a ser una figura política muy importante en el estado en competencia con el gobernador. Lo que yo veo detrás de esto es un intento de extender los tentáculos del gobierno federal y territorializarlos en un proyecto político que en las siguientes elecciones se va a volver muy claro, porque algunos de esos que están ahí, los coordinadores en primerísimo lugar, pero también a lo mejor el funcionario federal, va a acabar siendo el candidato a gobernador de Morena para ese estado. Y entonces ahora, si Morena tiene 5, ¿cuántos tiene? 5 gobernadores, pues probablemente en el siguiente chance pueda tener, pues no sé, Empezando la mitad. por Baja California el año que entra. Entonces me parece un proyecto político de captura de todo el espacio, digamos, que hasta ahora Morena no tiene políticamente, que son básicamente, digamos, los estados y la implantación territorial del poder local. Ahora, el gran desastre que se puede armar por este desbarajuste administrativo, tantos cambios, puede tener una explicación y una recompensa política en la captura del poder que te va a dar al final del proceso. Jorge. Yo creo que son temas diferentes. El de la descentralización a mí me parece una simple y llana barbaridad, punto. O sea, no le veo ninguna lógica, Bueno, no hay... la de control no, la lógica político no, es federal. así, pero digamos, intrínseca, meritoria burocrática. en sí misma, administrativa, burocrática, no le veo ninguna virtud, ningún sentido. Prácticamente ningún país que yo conozca ha hecho algo semejante. Bueno, lo del INEGI, lo de Capufe es lo menos que se ha hecho aquí. Al contrario, las juntas. Quieres centralizar porque ahorras dinero, ahorras viajes, ahorras comunicaciones mejor, en fin, todo lo que tú quieras. Bueno, pero en fin, esa no le veo ninguna virtud, cero. El tema de los sueldos y los despidos y la reducción de privilegios tiene una virtud de los 3 casos que es real. Es decir, comparado con lo que gana un mexicano de a pie, lo que gana un funcionario en este país es delirante. O sea, la diferencia es gigantesca, mayor que en la mayoría de los países. Si el salario promedio de un mexicano, digamos, anda por ahí del 6,000, 6,500, 7,000, tú has estado comentando el libro de Levy y estos temas, 6,500, 7,000, pues digo, hay muchísima gente en el gobierno que gana 50, 60, 70, por no hablar de los que ganan 150, pero claro, muchísima. Y esto es el salario promedio, es el de un trabajador en la industria automotriz, no estamos hablando del que vende chicles en la calle, claro, que por cierto puede ganar más, pero en fin, esa parte. Bueno, eso, más el tema de los despidos. Hay demasiada gente, es cierto, pero tampoco está dicho que si quitas esa gente vas a ahorrar dinero. Yo creo que el gran malentendido aquí es para qué va a hacer todo esto López Obrador. Si es una especie de espíritu revanchista, donde al sentimiento hasta cierto punto comprensible de la gente, ¿cómo es posible que estos vivan así cuando yo vivo así? Ese sentimiento revanchista lo entiendo, y si a eso responde, bueno, es un poquito simplista, es quizás apelar a lo peor de la sociedad mexicana, pero al final del día se entiende, pues. Pero si lo quiere hacer para reducir el gasto público, si lo quiere hacer para que el gobierno sea más eficiente, si lo quiere hacer para que de alguna manera haya, digamos, menos distancia entre la gente de a pie y la gente de las suburbans, pues nada de eso va a resultar. Esto no reduce el gasto público, en su caso, en el corto plazo lo puede aumentar, porque a los que despides, pues tienes que pagarles. Luego alguien sacó un argumento muy inteligente, no recuerdo quién fue, Macario o alguien hace una semana o algo. A ver, el gobierno deja de percibir el ISR de los que trabajaban
en el gobierno y que ya no van a trabajar en el gobierno. Y o bien no van a trabajar, o van a trabajar en la informalidad, o sepa Dios a dónde van a trabajar, pero en el gobierno los tenías cautivos. Qué mala onda que los tuvieras cautivos, pero los tenías cautivos. Vas a perder el ISR, vas a perder la liquidación y todo lo que quieras de eficiencia. Entonces, la verdad, yo solo veo ese espíritu revanchista como lógica de estas decisiones, aparte la de la descentralización y la de los comisarios, y pues no es buena idea gobernar con revanchismo social, por muy justificado que pueda ser el sentimiento de la persona que va caminando por cualquier calle de la Ciudad de México y ve pasar 5 Suburbans y dice, bueno, ¿quiénes son estos hijos de la chingada? Pues sí. Macario. Sí, yo creo que tenemos que entender lo que está pasando en México con López Obrador, en la lógica de lo que está ocurriendo en el mundo con muchos otros demagogos similares. Eso es lo que vendieron, eso es lo que le vendieron a la gente eso quiere, eso votó. A nivel mundial hay un enojo brutal con nadie sabe qué exactamente, pero que se concentra en los gobiernos y específicamente en los altos funcionarios. Entonces, si tú le dices a la población, oiga, pues yo voy a correr a todos los funcionarios, la población va a estar feliz. Y eso es exactamente lo que han estado diciendo las encuestas. 2 de cada 3 mexicanos están felices de que ganó López Obrador y están felices de que vaya a correr funcionarios y demás. Esto funciona en términos de política pública, de presupuesto, no funciona. Pero eso es secundario, mano. O sea, aquí lo importante es la política. Es decir, esto le va a servir muchísimo a López Obrador. Esto es el secado del pantano de Donald Trump también. Es lo que estamos viendo en todas partes. Vamos a correr a estos miserables porque aquí el único importante soy yo. Es decir, otra vez, es volver a construir esta relación directa entre el gran líder y el pueblo, destruyendo todo lo de en medio. Y eso es lo que nos estamos moviendo. Y en esa lógica se entiende también el nombramiento de los jefes políticos. Hay 16 entidades federativas en donde los gobernadores perdieron toda la elección completa. 9 del PRI, 5 del PAN, Michoacán y Nuevo León. En esos 16 estados el jefe político va a ser el gobernador en los hechos, más los 5 que ya trae porque los ganó, 21 entidades federativas gobernadas directamente por López Obrador, con un gobierno al que nadie va a querer, es decir, la administración pública, porque lo va a estar destruyendo. Hombre, este es el sueño de cualquier populista. Ni en sus mejores imaginaciones se le hubiera ocurrido a López Obrador tener todo de golpe. Problema. Pues eso implica expectativas inmensas de la población que cree que en menos de un año ya va a estar todo bien y va a resultar que no. Entonces vas a tener que inventar otra cosa y luego otra y luego otra. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No tengo idea. Pero en ese periodo vamos a ir destruyendo muchas de las capacidades administrativas que por fin México había construido, que no son una maravilla, pero nunca habíamos tenido nada. Entonces yo creo que en esa lógica hay que verlo, no lo traten de evaluar así como brillantes ideas de administración pública, eso no es. Yo lo voy a tratar de dar una lógica un poco distinta para meter... La defensa... No es una defensa, pero creo que, Javier, como decías, Jorge... Asume tu papel. No, creo que sí hay distintas dimensiones y distintas políticas, unas que pueden tener más lógica, otras que no tienen ninguna lógica, etc. Primero hay un tema simbólico, creo yo, que no es menor, es decir, hay una propuesta de austeridad y esa propuesta de austeridad yo creo que es muy legítima. ¿Cómo exactamente la aterrizas? Si bajándote a la mitad del sueldo, bajando a la mitad los sueldos de toda la alta burocracia, nada más de los secretarios, nada más del... ¿Cómo logras transmitir ese mensaje simbólico? Se me ocurren 1000 maneras. Habrá que ver si la manera en que ellos deciden transmitir ese mensaje simbólico es la mejor, ¿no? Pero sí hay un tema, yo creo que simbólico de austeridad que es relevante. Hay un tema de estructura del gobierno. Creo que no hay la menor duda de que ha crecido muchísimo la administración pública en los últimos 20 años, más o menos, pero muchísimo, sin aparentes resultados, dirían algunos, dirían ellos probablemente. Entonces creo que también hay un tema del tamaño de la burocracia y cómo logras reducirla si crees que es lo que hay que hacer. También es un tema que hay que debatir. Hay mejores y peores maneras de hacerla, maneras que evita que se te vaya gente que no quieres que se te vaya, etcétera, etcétera. Y luego está el tema, creo que de los salarios,
que eso es independientemente del tamaño y estructura de tu burocracia. Tú puedes mantener la misma burocracia, el mismo tamaño, nada más que a menores salarios. O puedes incluso hacer crecer tu burocracia a menos salarios. En fin, entonces creo que son esos tres temas. Y creo que sí son temas que vale la pena discutir. Todos ellos creo que son temas serios. Otra cosa es la solución que empiezan a ofrecer, pero creo que sí son temas reales, serios, sobre los cuales hay que discutir. Y doy un ejemplo de cómo crecieron la parte de las asesorías de los subsecretarios y secretarios, etcétera. Llegaba un subsecretario y en vez de cambiar su estructura, lo que hacía es crear un gigantesco aparato de asesores y operaba a través de su asesoría. Les doy una anécdota de un secretario de Relaciones Exteriores que cuando llegó no puso a ningún asesor, y quien entonces había heredado la plaza de coordinador de asesores dijo, bueno, ¿y yo qué hago? Pues nada, si yo necesito saber algo de América del Norte, pues tengo un director general de América del Norte y le pregunto a ese director general de América del Norte. No necesito preguntarme a mi asesor de América del Norte. Y si tú crees que lo que necesito es alguien que filtre la información de mi director general de América del Norte porque no es bueno, pues mejor corro a mi director general de América del Norte y pongo a alguien que me funcione. Es decir, sí creció por distintas razones el tamaño de la burocracia, en cierto sentido, sin sentido. Entonces yo creo que sí es un tema. Son los tres temas: el simbólico, que tiene que ver con el mensaje de austeridad, la estructura, tamaño de la burocracia, y el tema de los salarios. Creo que también hay que repensar el tema de los salarios. Igual eso implica subirlos, ¿eh? Yo nomás digo que no le quiten una coma al tema de las intenciones políticas, del crecimiento de la hegemonía territorial de Morena y su líder y presidente próximo de México, López Obrador. Eso me parece a mí que está en la base de todo esto. Pero yo creo que tú tienes mucha razón cuando separas y reconoces el valor enorme político del nivel simbólico de las cosas. En un buen sentido, ¿no? No, es que esto ya está probado. No es que vaya a dar resultado cuando lo haga, cuando se siente y firme la abolición del decreto de las pensiones presidenciales. Naturalmente que va a haber un pico de aceptación y de euforia, naturalmente. Pero es que con ese nivel simbólico es con el que ganó la elección. Con ese tipo de propuestas. Hoy hay dos artículos que hay que leer juntos porque son realmente muy reveladores, que a su vez son dos lecturas de encuestas. Uno que escribe Jorge y otro que escribe Macario en El Financiero, los dos, de lo que la gente, después de la elección, cree. Es decir, ha llegado a creer a propósito del discurso de López Obrador. Cualquier cantidad de ilusiones absolutamente irrealizables, como lo que acabamos de oír ahorita aquí, que él dijo que va a bajar los sueldos de la burocracia porque con esto le va a poder aumentar el salario a soldados, a marinos, a médicos y a maestros. Bueno, por favor. Son millones. Por favor. Es decir, puedes correr a toda la burocracia de confianza completa y a toda la burocracia estatal completa y no te alcanza para subirle 5% a los maestros de México. Es decir, son cifras que no tienen absolutamente nada que ver. Pero en el nivel simbólico, y en esto digo que tú tienes toda la razón, no solo tienen que ver, sino son las cosas que han convencido y atraído mágicamente la buena voluntad y el deseo de cambio de los votantes mexicanos, de manera que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, cuando pasas de ese nivel simbólico, hay un artículo muy bueno también de Jesús Silva Herzog sobre eso, a entregar los resultados, ahí es donde te quiero ver. Ahí es donde quiero ver cómo es que vas a correr a estos 190,000, cómo es que vas a descentralizar. Más fácil veo nombrar a tu procónsul y decir, eso sí. De hecho, ya tengo referencias de al menos 2 conversaciones de coordinadores con gobernadores en funciones, diciéndole de distinta manera uno al otro, pues mira, chato, conmigo es con el que vas a tener que ver las cosas. Vete acostumbrando a que aquí voy a estar, ya que vamos a cogobernar este changarro. Yo creo que aquí algo muy importante es si el problema es cuando tú entregas resultados,
Pues lo único que hay que hacer es nunca entregarlos, man. Es decir, siempre posponer la entrega inventando una idea distinta. Por eso, decía yo, eso va a ser muy importante. Esto es clave. Es decir, la idea fundamental detrás de lo que está haciendo López Obrador es política. El tema administrativo para él siempre ha sido irrelevante. Alguien lo hará. Y si no se hace, tampoco importa. Te vas moviendo Eso hizo en el gobierno del Distrito Federal. ¿Qué entregó? Pues no tuvo que entregar porque al final se metió en el drama del desafuero y con eso vámonos a la que sigue, mano. Y nunca revisas los resultados de lo que se hizo. Tú decías, el gobierno ha crecido. No está claro que eso haya ocurrido, ¿eh? Es decir, esa es una creencia. Cuando uno revisa las cifras de las personas, no son más. Ha crecido el gasto en sueldos y salarios porque ahora las pensiones se anotan ahí. Y donde estamos gastando un dineral es en pensiones. ¿Y en dónde se pagan las pensiones más grandes de México? En Pemex y Comisión Federal. Y los salarios más grandes de México, todos son de Pemex. En el gobierno federal. No, los salarios más altos de México. La Suprema Corte, yo diría. Todos los salarios más altos de México en lo que mide el censo económico, que es todo el sector productivo, están en Pemex, todos. Entonces, pues cuando me dices voy a correr al director de América del Norte o le voy a pagar la mitad, pues maestro, eso no tiene nada que ver con lo que se están llevando 26,000 trabajadores administrativos de Pemex que ganan en promedio 160,000 pesos mensuales. Entonces, con eso, ¿cuándo no vas a resolver? Esto es para la raza, para que se emocione, para que aplauda. Y el resultado final es todo el poder con una sola persona. Como bien dice, oye Héctor, ¿por qué no estamos echando flores a todos los artículos? La democracia se acabó, ojalá la hayan disfrutado los 25 años que la tuvimos, de aquí en adelante es otro sistema político. Sí, pues mira, el problema sí es ese, o sea, el simbolismo es importante, aunque luego hay el elemento de que tú puedes apelar a símbolos que evocan, que tocan la fibra más noble de una sociedad, de un pueblo, en una coyuntura determinada, o lo más pinche, ¿eh? Claro. Y no son iguales los simbolismos. El simbolismo de Churchill durante la Segunda Guerra y el bombardeo de Londres no es el de Trump ahorita. O el de Trump ahorita o el de Hitler en Nuremberg. O sea, Jorge, los dos son símbolos. A mí no me parece innoble la emoción de los mexicanos, la ira de los mexicanos por los espectáculos de corrupción, de frivolidad. Esa no. Esa a mí me parece una emoción muy necesaria para la corrección, digamos, del problema. Pero cuando tú apelas, por ejemplo, al señor que quiere que desentierren los restos, según él, de Pedro Infante, porque en realidad murió en el 95, etc. Entonces, ese está ahí en la calle, en Chihuahua, ahí está. Vi una nota luego está la otra que quiere que le presten 200,000 pesos porque alguien la estafó y entonces necesitan 200,000 pesos que por favor si el peje se los puede prestar y ya luego se los devuelve cuando arregle sus asuntos. El de Pedro Infante, el altar, o sea, estás en el límite porque por un lado tienes un sentimiento, insisto, revanchista, pero que al final del día es comprensible por todo sobre todo en el sexenio de Peña, porque la verdad, tanto Calderón como Fox como Zedillo, en esos tres aspectos, esos sexenios, en materia de, digamos, lo ostentoso del poder, fueron bastante prudentes. Este sexenio de Peña fue de un descaro monumental. Lo vimos tú y yo una vez que íbamos a desayunar cerca ahí en Polanco y había 4 Suburbans parados afuera de una casa con 15 elementos del Estado Mayor para una secretaría de sexta. No era el presidente, era un secretario. Un secretario patito. Secretaría Patito y secretario Patito. Pero bueno. En Emilio Castelar, donde está prohibido estacionarse, me imagino. No, en Tres Picos. En Tres Picos. tampoco está permitido. Pero solo insisto en que tú puedes apelar a unas cosas u otras. Si tú apelas a ver que se vayan todos estos, córranlos a todos, a ver qué se siente, cómo era la consigna, salario mínimo al presidente, para que se sienta, para que vea lo que se siente, para que vea lo que se siente. Bueno, pues a ver, como consigna está bien, que la gente lo sienta, se entiende.
que gobiernes y apeles a ese sentimiento para gobernar no está bien, No. porque desatas un desastre de todo tipo, ¿eh? Aquí, mira, De todo tipo. Tienes razón, y yo creo que sí es correcto que los mexicanos estén enojadísimos con la corrupción. Ejemplos como el de los dos Duartes, el de Borge en Quintana Roo, esta ostentosidad del poder, sí, cierto, nada más que ahora, en lugar de castigar a estas personas, a quien se quiere castigar es al funcionario Ese también promedio. es un muy buen punto. Y esto a mí me parece una injusticia brutal, porque tenemos ahí evidentemente gente que no sirve para nada y alguien la puso, pero este país funciona porque hay un montón de subdirectores, directores de área, directores generales que llevan años trabajando en el gobierno, que han construido la política energética, que trabajan en política social, y todos ellos son gente honesta, que trabaja con ganas, que muchos de ellos trabajan 12 horas diarias, y tampoco es que ganen un sueldazo, muchos de ellos ganarían más en la iniciativa privada, pero pues están haciendo algo que creen que es útil, y ahora resulta que ellos son el enemigo del pueblo. A mí eso sí me parece una gran injusticia. No, yo ahí confieso que estoy de acuerdo y me recordó a lo de los maestros hace 6 años. Un discurso que acompañó la reforma educativa, una reforma que como estaba escrita en blanco y negro tenía mucho sentido, pero el discurso público que acompañó esa reforma fue un discurso que maltrató, creo yo, innecesariamente y contraproducentemente al maestro. Creo que aquí estamos empezando a ver un discurso en contra de la burocracia que está maltratando al burócrata, al servidor público, de una manera tanto injusta como que además podría resultar ser muy contraproducente. De eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy incorrecto empezar a hablar de la burocracia y de la burocracia como el problema. No obstante, creo que sí hay un tema serio, de fondo, que tal vez no está reflejando del todo en ese discurso público, que tiene que ver con la estructura de esa burocracia y que tiene que ver con los salarios de esa burocracia, sobre todo los salarios de la alta burocracia y con ciertos aspectos de esa estructura. Una vez más, creo que sí son temas de fondo que vale la pena discutir, más allá de las propuestas específicas que igual están mal, y habrá que discutir esas propuestas en el contexto de ese debate sobre estructura y sobre salarios, ¿no? Nada más un punto sobre eso. Creo, me puedo equivocar, pero abonando lo que dice Macario, creo que el secretario de Relaciones hoy gana exactamente lo mismo que ganaba yo en el 2001, que también en el 2002 y 2003, pero en fin, en el 1. O sea, hace 17 años. Están congelados. No aumenta. Sí, en nominal, y la inflación, nominal. en nominal, no en términos reales. Sí. En términos reales ha habido una caída de 20% fácilmente más. o más. Entonces, lo de los altos sueldos es alto en relación a al salario mínimo y al salario promedio, sin la menor duda. Y es una barbaridad que exista esa brecha. Y el abuso no está necesariamente en el sueldo, está en la multitud de gente que está ahí, las camionetas. Pero el problema, Macario, es que si yo solo tenía una camioneta, bueno, y ahorita mi sucesor gana lo mismo que yo, pues a lo mejor la manera de compensar es que tenga 5 camionetas, porque no le pueden aumentar el sueldo. Pues sí. Entonces, tiene 5 camionetas, 8 celulares, 23 asesores, y probablemente no, porque Videgaray no es su estilo, pero estoy hablando figurativamente, no en lo personal. Pues mira, si no me aumentas el sueldo, dame más camionetas o dame algo. Claro, estamos hablando Un avión, algo padre. de paquete de compensación, no de salario base. Estamos hablando del seguro de desaparición individualizada, estamos hablando de bonos, estamos hablando de gastos de representación, estamos hablando Había uno un seguro fantástico médico. en relaciones que creo que todavía existe, que es el de peligro de muerte En zona. extremo. Sí, la compensación Entonces, por seguridad. entonces, a mí me lo ofreció, yo dije que no. Sé que varios después y antes sí lo tomaban, porque es una buena lana, es como 30% del salario. 30%, sí. Es una buena lana. Bueno, a ver, si le tienes miedo a ser secretario de Relaciones, no procurador, pues no aceptes y ya, quédate en tu casa. Ahora, sin embargo, esto que dice Javier también es una evidencia. La verdad es que conocemos muy mal nuestra burocracia, esa es la verdad, yo creo, ¿no? Nosotros hemos estado buscando en la revista a ver, digamos, buenos perfiles, estudios, y la verdad es que conocemos muy mal. Pero convive eso que tú dices de
nuevo funcionario que, para empezar, manda a rehacer sus oficinas y luego trae a sus amigos porque no quiere utilizar la burocracia que está ahí. Eso es una cosa de todos los días. Sí. Pero también es una cosa de todos los días ese funcionario intermedio que es el que realmente descansa la chamba. Conocedor, con experiencia. Porque luego tienes la gran planta de trabajadores sindicalizados que tienden a ser muy poco productivos. Primero porque han ido acumulando conquistas laborales que hacen que sus horas efectivas de trabajo sean muy pocas y sus compromisos efectivos de productividad sean también muy pocos. De manera que tienes un poco el peor de los mundos, ¿no? La mayor parte de tus trabajadores están en un régimen improductivo y la parte más productiva de tus trabajadores anda en esta franja en donde no tiene garantías, en donde convive con los abusos y las corruptelas de parte de esa franja de confianza, y todo es el mismo masacote. Cuando creo que el error de este asunto es que entran a machetazos y dicen, vamos, aquí necesitamos ahorrar 120,000 millones de pesos. Vamos cortando a la mitad los sueldos. No, ese es un asunto que hay que hacer con bisturí, porque hay secretarías en donde tienes equipos muy buenos, que se han ido construyendo poco a poco. No los puedes tratar igual que el grupo de gentes que está ahí nomás porque es pariente del que estuvo, etcétera. Son chambas que hay que hacer con bisturí, pero no me parece que estén muy preocupados. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos para analizar la intención de legalizar las drogas como parte de la estrategia para pacificar el país. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.